Realmente, bueno, quise considerarlo como contabilidad gubernamental y bueno, me permití en un inicio empezar a ver las obligaciones que tienen los organismos de gobierno. Ustedes me dicen si la voz es adecuada, se alcanzan a ver presentación, la voz y demás. En la parte de las obligaciones que tienen los organismos de gobierno, y estaríamos hablando tanto de municipios, autónomos e instituciones. Porque es importante saber al menos las principales, ¿no? Que es ejercer correctamente su presupuesto de conforme a las funciones, sus funciones aprobadas y la periodicidad y la forma establecida, y ajustar y ejecutar los programas de inversión en los términos y montos aprobados de conformidad a las partidas. Sabemos que cuando iniciamos el año, bueno, ya tenemos un presupuesto, nos lo autorizan y ya tiene sus partidas establecidas y de ahí, bueno, empezamos a ejercerlo, ¿no? Por eso hablamos de conformidad con las partidas y recaudar los ingresos de acuerdo con las cuotas, tarifas vigentes, con la normatividad aplicable y soportar las operaciones del gasto con la documentación justificada y comprobatoria respectiva. Aquí me va a tener un poco en la parte de soportar las operaciones del gasto con la documentación. ¿Por qué hablamos de soportar las operaciones? Si bien es cierto, cada vez que realizamos alguna operación, ya sea de ingreso que tenemos, que bueno, sabemos que generamos un CFDI de acuerdo a las operaciones de ingreso, pero también generamos ya sea un contrato o algún convenio, que en ocasiones consideramos que simplemente la facturación es como se llama, la única, ¿no? Y sabemos que no es así, y más tratándose de gobierno, que tenemos que tener mayor justificación precisamente, considerando que los recursos no son de nosotros y son del erario público, y además que somos funcionarios que tenemos una responsabilidad. Entonces, realizar estas gestiones, yo creo que implica no solamente la obligación que tenemos como funcionarios, ¿no? Sino también la responsabilidad, y que también nosotros al no hacerla podemos incurrir alguna responsabilidad, y eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Ejercerlo correctamente, y también tenemos que cuidar a nuestra persona. Y en este sentido, bueno, tendríamos que tener en el manual o en las políticas o de acuerdo a las operaciones o la parte legal, todas las operaciones necesarias. Aquí llegan a pasar dos cuestiones. Cuando hacemos una revisión en las comprobaciones o en las pólizas o en los gastos que se ejercen, lo que vemos es, cuando revisamos el soporte, pues bueno, viene la facturación y todo, si hacemos una revisión en la parte de compras, todo el sustento de compras lo tienen en el área de compras. O sea, si bien es cierto, cada institución tiene sus políticas, no es incorrecto, sin embargo, ahí sí se recomienda que la contabilidad o la parte de las pólizas, aunque sea, puedan tener una copia de toda esa información, porque lo que hacemos es, cuando llegamos, en ocasiones no saben ni quién no tiene, ¿no? O pedimos una política o un procedimiento y no viene en el procedimiento quién tiene esa documentación. Si vemos que es un contrato y queremos ver ese contrato, pues a veces nos dicen el área jurídica, no sabes que yo nada más tengo una copia, pero no es legible, o tengo nada más la orden de compra, pero ya no tengo toda la información. Nos vamos al área de compra, y el área de compra lo que tiene es todo su proceso completo, desde la factura, la orden de compra y toda la información, contrato y demás. Incluso vienen fianzas, pero no viene la póliza, o sea, no viene en dónde lo contabilizaron. Entonces, en ocasiones es un poquito complicado amarrar los dos procesos, porque en ningún lado me establecen en dónde viene el proceso, y en la parte de la póliza simplemente me dicen, ¿sabes qué? Velo en compras. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, lo que hacemos es ampliamos la revisión, y por lo regular lo que hacemos es la parte de compras, todos los procesos de compras, por lo regular tratamos del 90 o 95%, en ocasiones hasta el 100% de la revisión. ¿Por qué? Por la parte tan especial que son las adquisiciones, porque en ocasiones son directas, por licitación y los procesos que se llevan. Por eso para nosotros es muy importante estos procesos. Por eso recomendamos que en este sentido, cuando vas al área de contabilidad, al menos que tengan
una copia. Si el expediente es muy grande, lo que pueden hacer es dejar una referencia donde digan que está en el proceso número 4 o demás, o sea, que le pongan algo que al momento que vayan a revisar incluso ustedes mismos, porque recordemos que, bueno, no somos eternos, ¿no? Y aquí el proceso de una contabilización o dejar papeles de trabajo, recordemos, es que cualquier persona que pueda llegar a revisarlo tenga el conocimiento. Entonces, si yo agarro una información para revisar, ya sea un auditor externo, un auditor interno, incluso las mismas personas, porque en ocasiones se van cambiando de puesto, que cuando lleguen sea muy fácil esa revisión. Y eso es lo que de verdad creen que nos cuesta muchísimo trabajo, porque por lo regular nada más tiene el contrato y tiene, perdón, y tiene la factura. Eso es lo que tiene. Y en ocasiones, incluso las pólizas no las tienen porque, bueno, recordemos que se tienen los sistemas contables y son muy válidos, donde, bueno, la mayoría tiene esa y están migrando ya a una actualización nueva, donde ya anexas lo que son todas las facturas y alguna otra documentación, y bueno, es válido incluso que pudieran estar de manera electrónica, porque bueno, la ley te marca que lo que tienes que hacer es tener los XML y tener la información. Entonces, si bien es cierto, es correcta, cuando llegan a una revisión, lo que nosotros vemos es no toda la historia completa. ¿Y qué nos hace pensar? Pues bueno, que no tienen un control. Cuando nosotros empezamos con una auditoría, empezamos y realizamos una información donde vemos cuál va a ser nuestro alcance, y dependiendo de las incidencias que se van dando, vamos aumentando ese alcance o vamos solicitando mayor información. Entonces, cuando vemos que en una póliza está toda la documentación completa o nos hacen referencia en dónde está, vemos que hay un mejor control. Entonces, por eso quise hacer como más hincapié en esta información. Y bueno, la otra parte, digo, estas nada más son una parte de las obligaciones que quise pues ponerlas un poquito más a detalle, porque bueno, están muy enlazadas con la parte contable. Y aquí hablamos de registrar las operaciones conforme a la ley gubernamental y la normatividad aplicable. ¿Por qué hablo sobre la ley gubernamental y demás aplicable? Porque bueno, sabemos que hay un manual de contabilidad, sabemos que hay una guía de contabilización y que de ahí, de acuerdo a nuestra institución, o si es un municipio, nos va a dar las reglas de cómo hacer esos asientes contables. Sin embargo, de acuerdo a nuestras experiencias por la rotación que se da y más en los municipios, en ocasiones no se van a esa guía de contabilización o al manual que pudieran tener, sino bueno, ya van haciendo las operaciones de acuerdo a cómo se venían haciendo, porque luego toman mucho de base lo anterior, o bien de acuerdo a la expertise de cada bien, y eso es correcto. Sin embargo, creo que sí es importante que sigamos manteniéndonos en la información o manteniéndonos muy al día sobre la información que saca el CONAC y todas las modificaciones que se van dando. Entonces aquí sí es como muy importante, porque sí nos hemos dado cuenta que en ocasiones cuando van ingresando no es lo mismo una contabilidad de una empresa a una contabilidad de gobierno. Entonces los procesos son diferentes y ahí es donde empezamos a tener problemas. Entonces, hasta aquí creo que sería la parte de obligaciones de organismos. Si tienen alguna duda, igual volverles a comentar, que lo pueden estar manifestando en el chat y ya me estarían dando la lectura. Ahora bien, pasamos a lo que es el análisis conceptual de la contabilidad, en una parte que es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan la parte económica a una entidad, y esto va produciendo toda la estructura, la información de las operaciones y que afecta económicamente a la entidad, ya que incluye todas las operaciones, transformaciones internas y otros eventos. Aquí hablamos también en la parte de los asientos contables, no solamente hablamos de los ordinarios, de un ingreso, de una provisión, sino estamos hablando también de aquellas cuentas que son de orden o aquel asiento contable que nos va a dar una información. Es muy común que se tengan operaciones que no afecten directamente a una contabilidad, pero que para efectos de transparencia, de consejo, se pueda dar, y esa información en ocasiones no nos la pasan, no se refleja. Entonces, cuando vemos, no sé, vemos que vamos a una institución y tiene su edificio, y resulta que al momento en que nosotros nos metemos a revisar ya sea el estado financiero,
no aparece, pero tampoco me hace ninguna nota. Entonces yo desde ahí ya empezamos a decir que existe, que no hay ¿cómo se llama? Un registro y que pueden existir desvíos de recursos. Entonces, de acuerdo a la información que ustedes proporcionan, es la interpretación que nosotros como auditores le damos a esa información. Por eso es muy importante las cuentas de orden. Si bien es cierto, hay operaciones que no podemos contabilizar de manera inmediata, por ejemplo, como ingresos de inscripciones a quienes son educativos. ¿Por qué? Porque no existe una obligación o un pagaré, por eso no se hace directamente al ingreso. Sí es importante que lo tengan en cuentas de orden. Si nosotros revisamos y vemos que en una balanza tienen, no sé, 10, 20 millones de ingresos y resulta que los alumnos te deben hasta 100 millones, pero no se refleja en ningún lado, esa información no me está dando lo que se requiere o la transparencia que se necesita en esa institución. Entonces, por eso es bien importante y habla de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y todas las transacciones, transformaciones internas y cualquier otro evento que pudiera dar información. Por ello, la importancia de manejar tanto los asientos contables, los ordinarios, como los que se van generando en cuentas de orden. Y cuando hablamos de un registro metódico y sistemático de las operaciones diarias, donde manejamos tanto la parte presupuestaria y programática que realizan todas las entidades gubernamentales, a fin de generar información financiera que facilite la toma de información para los usuarios y todos los gobernados. ¿Por qué hablamos en este sentido? Porque cuando hacemos un asiento contable, de acuerdo a la ley de contabilidad y a la que maneja CONAC, pues sabemos que al momento de afectar a la contabilidad también estaríamos afectando al presupuesto. Sin embargo, también cuando revisamos nos ha pasado que cuando no está enlazado al presupuesto, contablemente tenemos la operación o se le dio la salida del recurso o se hizo la provisión, pero en el presupuesto no se dio la salida. Y eso, bueno, sí causa problema porque en ocasiones tenemos un subejercicio del presupuesto donde ya no te diste cuenta que en ese fondo o en esa partida ya no tenías recurso. ¿Por qué? Porque por alguna situación no se enlazó. Si bien es cierto, ya nuestros sistemas que se tienen actualmente, y me imagino que la mayoría que tiene ahí su sistema, lo tiene enlazado, en ocasiones sí se tiene esa diferencia y que lo que ahí les recomendamos mucho es que hagan una conciliación, que independientemente que digan, ay, es que mi sistema es automático y no le veo sentido hacer una conciliación, pues créanme que sí, que nos hemos llevado bastantes sorpresas y lo que realmente les sugerimos es que precisamente si revisen que la parte contable o los gastos que se realizan sean igual que la parte presupuestal. Sí, ese es como muy importante. Quienes ya tienen los sistemas muy automatizados, de cualquier forma, sí les aconsejamos que lo hagan. En la parte de los municipios, muchos tienen sistemas diferentes que cada uno lo maneja de manera diferente y todavía ahí creo que se necesitan mayores controles para poder revisar de manera mensual. ¿Qué llega a pasar muchas veces? Que lo revisan ya de manera anual y es donde empiezan a tener problemas. Entonces, aquí la idea es que se haga de manera mensual, que revisen tanto el ejercicio del recurso que se tiene en contabilidad, que hagan su conciliación, como el que se tiene en presupuesto, ¿no? ¿Y por qué es importante? Bueno, porque la información que nosotros generamos, ustedes tienen la obligación de subirla de manera trimestral para la parte de transparencia. Eso es como que algo muy importante. Y lo que va a pasar es que ustedes dan una información primero y posteriormente van a hacer un ajuste y ustedes ya cambiaron la información que en su momento, si bien es cierto, ya no se regresan a los meses anteriores, sino hacen un ajuste. En una ocasión nos pasó que una entidad tenía hasta negativo en el mes. Y yo les decía, ¿por qué tiene negativo? Porque hizo un ajuste de un trimestre anterior. Entonces, cuando ustedes sacaban la información financiera, pues se veían que tenían abonos y no tenían cargos y estaba negativo. Entonces, ahí creo que la importancia de la información que ustedes manejan es muy relevante, porque recordemos que no solamente la revisan ustedes, la revisa precisamente el ciudadano de a pie, que está porque la tienen publicado, y luego ustedes también entregan información a sus consejos
al área donde lo manejan, son todos los consejeros, y ellos también van a tener una interpretación de esa información de acuerdo a lo que ustedes nos den. Incluso cuando ustedes tienen la información y resulta que no afectaron al presupuesto, aquí ¿qué es lo que va a pasar? Que la toma de decisiones va a ser incorrecta, porque en el banco pues ya hiciste la salida, pero contablemente no. Entonces tú agarras la información financiera y consideras que esa es la correcta, que esa es la real y la que te está dando información, y yo vería el estado presupuestal y diría, todavía me queda recurso, ¿no? Cuando resulta que no me queda recurso. Entonces, por eso la importancia de hacerlo. Porque también es importante que ustedes hagan las provisiones, porque precisamente la provisión me da precisamente el poder comprometer ese recurso si lo tengo con el contrato, o bien ya hacer la provisión de que está devengado el recurso, pero ya lo tienen comprometido, no importa que en ese momento todavía no lo paguen. Y en ocasiones lo que no hacemos es hacer la provisión, ya sea de un gasto o en su momento la provisión de los ingresos, que cuando sabemos que el ingreso no lo dan por parte del Estado, no lo dan del federal, también es importante que ya lo vayan haciendo, provisionando en cada mes. Incluso lo pueden hacer la provisión desde el mes de enero, provisionar en todos los meses, porque ustedes ya saben que ese recurso les va a llegar. Entonces, el activo estricto tendrían que hacer porque ya es una operación que ustedes ya conocen. Entonces, por eso es importante que hagan esa provisión, la pueden hacer desde enero, para que provisionen todo el año en ingreso, y aquellos gastos que ustedes ya conocen, como por ejemplo un gasto de limpieza, un gasto de los que son de pólizas, todos los gastos que ustedes ya conocen que son repetitivos o que son mensuales, ustedes tendrían que tener la obligación de hacerlo, porque ya es un gasto que ustedes ya conocen, que ya se dio, que no estén pagados es otra cosa, pero ustedes ya lo conocen y son operaciones reales. Y esa es la importancia, pues bueno, de que lo puedan hacer en el momento. Y esta parte les va a poder transparentar, porque en ocasiones cuando nos presentan, digo, yo que soy consejera, nos presentan los estados presupuestales o los financieros y me dicen, es que todavía me queda este recurso. Y vemos que el avance que se tiene en el recurso a comparación de la meta no es congruente. Ya nos dicen, es que sabes que sí, nada más que se va pagando mensualmente. Y ahí les pedimos que por favor hagan la provisión para que nosotros podamos revisar que el avance de la meta pues va siendo congruente con la información o con el ejercicio del presupuesto. Entonces, por eso es importante, ya tienen un contrato, ya lo tienen establecido o comprometido en todo el año o en 3 o 4 meses, hay que hacerlo y no lo hagan hasta que van a hacer el pago y la provisión, ¿sí? Y también aquí yo creo que vale la pena comentarles, también pues, llega a pasar 2 cosas. Uno, dejan de provisionar el gasto, ¿sí? Y lo hacen hasta el momento que van a hacer el pago. Pero otra cosa también es que lo provisionan varias veces, porque cuando les llegan las facturas, les llegan en ocasiones varias veces a su sistema, cuando les mandan los XML, y lo que van haciendo es provisión dándole. Y aquí lo que tienen que hacer hoy en día, bueno, sabemos que los sistemas por parte del SAT van muy avanzados y toda la información que nosotros manejamos, tanto nuestro ingreso como nuestras facturas, incluso intereses que se generan en el banco, cualquier movimiento que se genere, lo tiene el SAT. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Bajar información del SAT para poder amarrar esa información y ver que efectivamente lo que nosotros estamos provisionando es lo mismo, porque en ocasiones lo que pasa es que lo que están haciendo es provisionándola 2, 3 veces y te das cuenta en el mes o hasta el siguiente mes, incluso pudiera generar un pago en exceso, que si bien es cierto, a veces el proveedor te lo puede regresar, pues también en ocasiones es complicado el que te lo vuelva a retornar o pasa tiempo para hacerlo y estaríamos afectando ahí nuestros presupuestos. Por eso hablamos de que es un registro metódico y sistemático de todas las operaciones diarias que se están realizando. Aquí también estaríamos hablando de que aquellas, cuando sabemos que vamos a recibir todas las inscripciones tratándose de instituciones educativas, también tendríamos que provisionarlos. A lo mejor no lo hacemos una provisión contra ingresos, pero sí nos vamos a una cuenta de orden. Lo mismo es para lo que son los autónomos, para lo que son municipios, de aquellos gastos que ya lo conocen,
y que pueden establecerlo ya en una cuenta de orden. ¿Por qué? Porque la cuenta de orden nos permite saber cuáles son las operaciones extraordinarias, o que aunque sean ordinarias y no se puedan llevar a una contabilidad normal, la podemos registrar en todo lo que son las cuentas de orden. Bueno, y aquí hablamos de lo que son los asientos contables. No sé si hasta aquí tengan alguna duda al respecto. Ok, entonces aquí hablamos de los contadora. asientos. Sí, Sí, tenemos por aquí alguna pregunta, si nos permite. Claro Vamos que a sí, sí, proceder a dar claro. lectura. Adelante. No sé si ustedes lo van a leer. Sí, contadora, le doy lectura. Muchísimas gracias. Dice, maestra Rosa Isela, ¿cómo contabilizamos cuando nos hacen entrega no en recurso económico, sino en especie, como lo es el asfalto donado, por ejemplo, donde el municipio, a través de su personal de mantenimiento, realiza el flete y colocación del material? Ok, bueno, aquí estamos hablando si te dan información o te van a dar el escrito porque es un donativo en especie, si no me equivoco, lo que me estás diciendo, no sé si entendí bien tu pregunta. Sí. No te lo dan en dinero, pero te lo dan en especie. Y las normas de información financiera precisamente te hablan, ahorita si quieren les paso el dato de la norma de información financiera donde viene cómo precisamente registrar lo que son donativos en especie. Te habla de dos términos. Uno, donde ellos mismos te dan la información porque te lo dan en una factura. Si bien es cierto, la factura para ellos ya no tendrían efectos fiscales, te dan el valor de la factura donde te hicieron el donativo. Si está correcto lo que te entendí. Y la otra es, lo que tú tienes que hacer es ver el costo, evaluarlo, el costo ya sea en páginas o en alguna otra metodología que puedas hacer. Si se trata de activos, tú lo que tienes que ver es el año del activo o cuánto tiempo tiene de vida y puedes afectarlo de acuerdo a los procesos de una depreciación. Pero tienes que registrar el costo, porque muchas veces anteriormente lo hacían a un valor cero, no tienes que hacerlo en valor cero, ¿eh? Incluso la CONATA da las reglas de cómo realizarlo y no es en valor cero, tienes que ponerle un valor en lo que lo estás recibiendo porque precisamente afectas tu patrimonio hablando de activos. Y cuando hablas de un gasto, que me imagino que esto por lo que manejas, no creo que sea un activo, sino que se va precisamente a gasto, pero aún siendo en especie, sí tienes que ponerlo en donativo en especie. No sé si es el caso que es un donativo, que te lo dan así, si me puedes decir. Sí, menciona, dice, cuando nos hacen entrega no en recurso económico, sino en especie, como el asfalto donado. Sí, el asfalto donado así es, ¿eh? Como no te lo dan en económico, tú le tienes que dar un valor. Si ellos te dan el valor, en ocasiones te dan una factura de donde ellos hicieron la compra, pero si no es así, tendrías que hacer una evaluación más o menos de cuánto es el monto para que no lo registres en ceros. Y las normas de información financiera precisamente te hablan de los donativos en especie, en este caso es en especie. Aún en especie tienes que hacer tanto el movimiento del asfalto, que le pongas, no sé, la cantidad, yo no sé exactamente qué valor tenga, vamos a suponer que tuviera 1,000,000 y ese mismo millón obviamente también lo vas a afectar a las cuentas de patrimonio para que sea el cargo y el abono. Pero no lo puedes poner en cero, aunque diga, ¿sabes qué va a salir? Va a salir ¿cómo se llama? El asfalto, porque no se va a quedar ahí contigo, sino tú lo vas a poner. Aún así tienes que hacer el registro como un donativo en especie, considerando una cantidad, no ponerlo en ceros. Así se tendría que hacer. Si gustan, nos dejas la información y a la auditoría superior te mandamos ¿cómo se llama? El sustento para que lo tengan, el asiento contable como debería de ser, las normas financieras donde lo puedes revisar, si les parece. Claro, gracias. Hay otra pregunta. Sí, claro. Dice, ¿puedo y debo facturar ingresos de ejercicios anteriores? Es decir, se tienen registrados ingresos contables de 2020 y 2021, pero no se facturaron. ¿Cuál es el fundamento contable y o fiscal? Ok,
Mira, en esa parte existe precisamente el fundamento en el Código Fiscal, en el artículo 29, si no me equivoco, donde te habla que debemos de emitir comprobantes fiscales. No exime a lo que es gobierno, y menos en este momento, ¿no? Que estamos hablando de que los XML son electrónicos. Todas, incluyendo los de gobierno, tienen que generar su XML del recurso que te dan. Me imagino que los ingresos que me estás diciendo son recursos que te dan del Estado o son de ingresos propios. También ahí es importante saber. ¿Por qué? Porque incluso el código donde viene, cuando se generan los XML, hay un código precisamente cuando recibes recurso estatal, recurso federal, te habla del producto. Entonces, si viene ya un código del producto, de acuerdo al recurso que sea. Yo que te recomiendo, si no lo hiciste en el 2020 o 2021, puedes subsanarlo, puedes realizarlo, pero en el concepto sí tienes que poner que es tu administración, en caso de ser administración, que es tu administración del 2020 o de 2021, dependiendo la que sea. ¿Por qué? Porque al momento que uno revisa, lo primero que nosotros hacemos es bajar los XML. Bajamos los XML para ver el ingreso, y el ingreso nos debe de cuadrar precisamente con lo que tienes registrado en tu estado de resultado, en tu presupuesto, independientemente que sea del Estado. Si estás hablando de recursos que recibes, que son propios y no te piden factura, aún así tenemos que hacer un XML. Entonces la recomendación sería, y porque acuérdate que son 5 años, estamos hablando de 5 años, la obligación que tenemos para poder que te solicite información el fisco. Y bueno, también ahí, acordemos que también te auditan ya sea el Estado o te audita la Federación. Entonces, sí tienes que hacerlo para que lo puedas reflejar. Lo que sí es cierto es que tú ya tienes reflejado tu ingreso, ya no lo puedes reflejar en este ejercicio, sino que por algo ya no lo reflejaste por alguna situación que sí nos ha pasado, que no reflejan el ingreso, e incluso por eso tienen negativo sus estados de resultado. Ya no lo puedes hacer en los ejercicios anteriores porque recordemos que se cierran. Entonces, es muy diferente en una empresa privada. Lo que hacen las empresas privadas lo mandan a resultado del ejercicio, o bien lo que muchas hacen es contabilizas, haces una complementaria y abren los ejercicios, hacen la complementaria. Aquí lo que tendrás que hacer, en caso de no registrar el asiento contable, se tendría que hacer un ajuste para registrarlo, y los comprobantes, yo sí te sugiero que lo hagas, nada más ponle que es un ingreso y le puedes poner de qué mes, no sé, administración de enero, de febrero del 2020, y adicional a eso, metas una aclaración en el SAT. En el SAT, en la parte que viene cuando ingresas a la plataforma del SAT, donde viene ya sea consulta o aclaraciones del SAT, vas a meterlo y vas a hacerlo. Es muy sencillo, nada más le pones ahí que aclaras que los realizaste una facturación o un recibo, un XML, y te sugiero que hagas un papel de trabajo donde hagas una relación de los XML que hacen los números, la cantidad y a qué ejercicio. ¿Para qué? Porque al momento en que nosotros sacamos otra vez los XML, pero se sacan del 2022, por ejemplo, de este mes, y que tú hicieras los de 2020 o 21, va a parecer que están duplicados. Sin embargo, con esa aclaración, el SAT ya sabe, y también quien te revise, que esos corresponden a los ejercicios anteriores. Entonces, sí, definitivamente. Sí había muchas instituciones todavía en 2022, bueno, ya tenemos menos incidencias de esos, pero 2020 y 2021 todavía encontramos muchas instituciones que no hacían el de las administraciones, no lo hacían, o bien tampoco hacían cuando no les pedían factura. Porque decían, bueno, es que no me pidió factura de mi ingreso propio y nada más hice, ¿cómo se llama? Mi recibo. No fiscal le llaman así, o un interno. Entonces, pues ahora ya no tenemos eso, ¿no? Ya todos deben de estar timbrados independientemente del ingreso que sea. No sé si te respondí a tu duda. Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta más. Claro que sí. Dice, maestra, ¿y cómo se registra un ingreso de un convenio que es del 2022? Te piden la comprobación de este año y que registres pasivo, pero el ingreso te lo van a entregar hasta el 2023.
A ver, nada más si entendí bien. Tienen ya el contrato, ¿sí, verdad? Tienen el contrato, ya tienes el compromiso, pero el Sí. ingreso te lo dan hasta 2023. Así es. Bueno, hay dos maneras de hacerlo. No sé ahí qué recurso es, porque si es el Estado, lo que tendrías que hacer nada más dejar el compromiso, porque no lo puedes dejar como devengado. Y yo lo que tendrían que hacer, si nada más tienes el contrato y todavía no te lo entrega, lo que tendrías que hacer hasta el siguiente año. El recurso lo van a tener que considerar y dejar reservado. No lo puedes, definitivamente no lo vas a poder ejercer porque entiendo que como todavía no tienes, no sé si tengas el recurso en el ingreso, ¿qué quiere decir? Que tú lo tengas en tu estado presupuestal como ya afectado, o ese recurso ni siquiera lo tienes porque lo vas a tener hasta el 2023, porque ahí lo que tendrías que hacer precisamente, informarlo, hacer el escrito, nada más que me digan si es al estado o es de municipio, y con eso ya te lo tendrán que reservar para que tú en el siguiente año lo puedas solicitar en los primeros meses. No sé si me pudieran dar información. Sí, comentarles aquí que no se preocupen si se nos va el tiempo, porque de la información que estamos comentando, precisamente en unas son los asientos contables que venían, o de los errores que más hemos visto. Cada vez que les estoy contestando, ya vienen varios supuestos, ¿no? Para que también, por eso a mí me gusta que vayan preguntando conforme vamos viendo, porque de ahí va saliendo información que incluso vamos a ver más adelante para que no piensen que se nos está yendo el tiempo. No sé si ahí me puedan decir. Sí, sin problema por el tiempo, ¿eh? Sí, pensando en el tiempo que me dieron, ¿verdad? No sé si nos pueden decir si es estatal. Y también, bueno, si es obra, o qué capítulo es el gasto que se tendría que realizar. Bueno, esperemos mientras que nos Y respondan si estas gustas, preguntas. si tienes otra pregunta, le vamos. Sí, es estatal. Ok, sí, sería así el proceso. Sería mandarlo para que, obviamente con el contrato, si no tienes contrato, no se va a poder hacer. De hecho, si ya tenías el recurso, por ahí sí lo perderías en caso de no tener el contrato. Entonces, si necesitas tener el contrato, el compromiso, no te van a dar la factura, no creo que te la den, pero el contrato sí. Entonces, ya con eso tendrás que hacer el escrito, mandar el contrato para que te reserven el recurso, y entonces sí, ya en enero, si ya tienen el recurso, te lo asignan, tú lo aumentas en el presupuesto y ahora sí comprometes tu contrato para que generes tu pago, y así no vas a perder el recurso. Gracias. Hay un par de preguntas más. Sí, está bien. Dice, si son ingresos propios por cuotas de recuperación de servicios y se extiende un recibo simple al contribuyente, personas morales no lucrativas, ¿se debe realizar CFDI por día? Mira, ahí en esa parte sí tienes la opción de hacerlo. Si no lo quieres hacer por día, no pasa nada. Yo que les sugiero, si dejen una política, porque en ocasiones lo haces diario, lo haces cada 15 días, lo haces cada mes. Lo único que ahí tendrás la obligación realmente es hacerlo. Puedes juntarlos al mes sin ningún problema, que hacen muchos precisamente del ingreso que tienen. Si tienen bien el registro, bien realizado el registro, lo que hacen es bajan sus XML realizados, le restan el ingreso y hacen uno general. Y ya lo que hacen, dicen, a ver, yo ya tengo en mi cuenta, si es en la parte de, ya en el banco, lo generan o sacan su estado presupuestal antes de que se corte, y de ahí sacan la información. Entonces, ahí no importa que no lo hagas diario, ¿eh? Ahí es más bien de control. Si ustedes en sus políticas o en sus procedimientos es necesario hacerlo, pues bueno, lo tendrás que realizar. Si no es necesario, que digas, no, yo no lo tengo por política que sea diario, lo tengo que sea por semana, por quincena, no importa, pero que sí lo hagas de manera mensual para que te vaya cuadrando tus ingresos que tienes registrados contra tus XML. Siempre toda la base van a ser los XML, ¿eh? En el ingreso puede ser que también lo tengas comprometido, que quiere decir que se haya emitido una factura, pero no te lo hayan pagado. Puede ser, dependiendo, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer es que todo el ingreso ya sea presupuestal, para que no te vayas únicamente por el banco, porque puede ser que no trabajes sobre flujos,
sino que también tus ingresos dependan de facturas que tal vez no estén pagados o XML que no estén pagados, ahí lo que vas a hacer es conciliarlo. Sí es importante que yo estoy diciendo el nombre de factura, pero bueno, o en su caso de ustedes, pues bueno, lo manejan como recibo, aunque sea fiscal, tienen un numerito que dice R y le ponen R4 porque luego me dicen, es que los de gobierno no hacen factura. Bueno, ahorita le llamemos XML. Un XML ya sea un recibo de donativo, ya sea un recibo, ¿cómo se llama?, de ingreso, pero es un XML. Ya no solamente es un recibo muy sencillo, que pasa mucho en los municipios. Los municipios lo que pasa es que cuando van a hacer algún pago de algún servicio o de alguna contribución que se realiza, algún permiso, se genera el recibo y resulta que a la persona, ya sea física o moral, que se la dan, él piensa que como es un recibo que dice que es del municipio, que es del estado, pero es simple, ellos lo quieren hacer deducible. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando pasa un mes? En el siguiente mes, uno como contable dice, oye, ¿sabes qué? Pídelo. Cuando ya lo pides, muchas veces en los municipios o en las instituciones le dicen, no, ya no te lo puedo hacer porque yo ya generé un comprobante de un público en general. Y eso, bueno, tampoco está, si no lo tienes bien establecido, tienes la obligación de volvérselo a general. ¿Qué tienes que hacer? Cancelar parcialmente el recibo que hiciste de público en general o hacer un movimiento de cancelación para que tú generes el otro, porque tienes la obligación. Ahí lo que se recomienda es que sea visible en el lugar donde le digas, sí, para que soliciten su XML, tienen un mes, tienen 15 días, dependiendo de lo que tú establezcas, que la mayoría te dicen que tienes hasta el final del mes para hacerlo, porque lo que pasa es que a la empresa no lo dejas hacer deducible e incluso sí puede haber una queja al SAT donde le digan que tú no estás emitiendo comprobantes, porque al SAT no le va a interesar que sean ¿cómo se llama?, que lo has hecho hace un mes y no se lo quieras dar, porque lo primero que te va a decir, oye, tú se lo hiciste de conocimiento, hay en algún lugar visible donde diga, porque entendemos que, bueno, también ustedes ya presentaron información y no se puede mover, o bien tú ya hiciste la factura y es donde empieza el problema. Y la mayor parte se da precisamente cuando son ingresos que se hacen al público en general, porque te andan diciendo mucho después. Incluso hay quienes, hasta que corta el año, prácticamente te está pidiendo el comprobante. Y te dice, es que me están diciendo que no era deducible y yo necesito mi comprobante, y van, te hacen un escrito y hacen, incluso se ponen hasta la Prodecon para decirles que ustedes emitan el comprobante. Entonces, sí tengan mucho cuidado que cuando sea en esto, en la parte, por ejemplo, en los municipios, en las tesorerías, yo ahorita no recuerdo haberlo visto en algún lado que diga en la tesorería, en las cajas, cuando dices que digan ahí, digo, pensando en 2 o 3 que he ido a diferentes municipios, que digan que tienes tanto tiempo para solicitarle algún comprobante fiscal. No lo he visto, a lo mejor sí está, pero yo no lo he visto. Y en algunas instituciones sí lo he visto, que viene que en caso de solicitar comprobante tienes tantos días. Igual si ustedes se fijan en las empresas, en los supermercados o en algún lugar donde es público en general lo hacen. ¿Por qué? Porque es muy complicado tener que cancelar, incluso operativamente, tener que hacer esas cancelaciones. Entonces, sin nada más cuidar esa parte, no importa que sea el día, que sea el mes, simplemente ustedes establezcanlo en su parte de políticas, porque incluso en una auditoría, cuando nosotros hacemos una auditoría que son de estados financieros, también revisamos el control interno. Y en esta parte del control interno también hacemos la recomendación o la observación donde en los procesos no son muy transparentes o no son eficientes, porque porque yo veo que tienes facturas emitidas o por día, o por semana, o en ocasiones las juntas, las haces cada 21 días o las haces cada mes. Entonces ahí más bien lo que se les recomienda es establecer un proceso para que cuando te revisen, oye, ¿por qué hiciste una factura cada 2 días? ¿O por qué la hiciste esta vez por 7 días? Es que mi proceso me dice, o mi de esta política, o dependiendo mi procedimiento, me dice que lo haga por mes, por quincena, por cada 7 días o por día. Entonces ahí sí no importa que sea por día. No sé si tengan otra pregunta. Gracias, maestra. Sí tenemos muchísimas preguntas.
Tenemos muchas preguntas. Si nos permite, vamos a conservarlas tantito ahorita en el chat para continuar con el desahogo de la exposición, maestra, si nos permite. Y al claro final que sí. hacemos un recorte de todos los cuestionamientos que estamos recibiendo. Por favor. Ok, vamos hablando de la importancia de la contabilidad, donde generamos información, como les comentaba, de confianza para la toma de decisiones, que bueno, el primer objetivo precisamente es cuantificar, medir y analizar la información y que tengamos la confianza precisamente de esa información y bueno, de las preguntas que ya habían comentado, precisamente es parte de, ¿no? De tener esa información permite llevar un orden claro y preciso de actividades en recursos, dinero, deuda y patrimonio. Y bueno, determinar correctamente los remanentes y establecer una salud financiera. Aquí en esta parte de salud financiera, bueno, podemos considerar que cuando vamos ejerciendo el recurso correctamente y contabilizando de acuerdo a los momentos y adecuadamente en el tiempo o en el mes establecido, lo que podemos revisar cada mes es si nos van sobrando remanentes o si podemos en algún momento, nos van sobrando de algunas partidas presupuestales, poder hacer algunas modificaciones, ya que tenemos algunas economías y vamos bien en la parte financiera. Y eso es muy bueno y no esperarnos a lo mejor hasta noviembre, diciembre para poder hacer un corte y que después ya no nos permita ejercer ese recurso. Entonces también es importante para eso la contabilidad. Y bueno, la información obtenida con los administradores del negocio que podrán tomar las mejores decisiones para poder hacer un futuro en la parte de negocios. Aquí hablamos que también eso nos va a servir cuando estamos realizando nuestro presupuesto, que en ocasiones lo hacemos en abril, mayo, ya vamos generando el presupuesto del siguiente año. Entonces, esto nos va a servir si tenemos toda la información o los asientos contables adecuados para que nosotros lo podamos hacer un poquito más apegado a la realidad, esa proyección del presupuesto. Ya en las que tienen un SAP o un R3, ya en el nuevo sistema, ya no va a permitir hacer gastos si no los tienen bien establecidos en el estado presupuestal. La mayoría ya en sus sistemas no se los permite. Y bueno, también establecer las estrategias para reducir precisamente los costos operativos y algunas estrategias, como lo comentábamos, para ser más eficientes en los recursos presupuestales. Y bueno, hablamos de que la información obtenida de los estados financieros, se transforma. ¿Por qué? Porque precisamente lo que realizamos en asientos contables los vamos a transformar a estados financieros. Y hablamos de estados financieros de resultados, analíticos de activos, balances, inclusive hasta su propia balanza de comprobación que nos da la información de cada cuenta. Y bueno, hablamos que el balance, el estado de resultados y la información se obtienen precisamente de todos esos asientos contables que nosotros realizamos. Y bueno, en lo que respecta a los organismos, tendríamos que tener mucho cuidado en la utilización de los fondos, porque bueno, tenemos fondos propios, fondos estatales, interinstitucionales, tenemos incluso algunos que son convenios especiales y hay quienes hasta tienen 8 o 9 fondos y eso es importante que los cuidemos. Y en los estados financieros, bueno, es mantener un control y organización de la empresa y se debe de comentar cada una de las transacciones que se ocurran, que ya lo habíamos visto, y información para poder hacer transferencias y entregar a los consejeros. Y un buen estado financiero te permite incluso en la parte de los créditos y préstamos. Aquí sí quisiera detenerme un minutito nada más. ¿Por qué? Porque sabemos que ahorita como está la situación económica, que la inflación ha estado fuerte, que el gobierno federal nos ha restringido en recursos, hablando de aquí del estado, pues se han tenido la necesidad en algunos municipios de solicitar recurso. Y bueno, ¿qué van a pedir? Entre otras cosas, precisamente es la información financiera que tienes y bueno, también revisan otros aspectos, ¿no? El cómo lo hayas pagado, el cómo estés posicionado, el cómo esté tu ejercicio en el gasto. Y si nosotros, al momento de que damos la información, está incorrecta, hablando de información, por ejemplo, tenemos cuentas negativas en el banco, no hacemos conciliaciones bancarias, vemos que los proveedores están en negativo, en muchas ocasiones cuando hacemos un análisis o analíticas de cuentas, podemos tener un saldo positivo en proveedores de 2 millones,
pero resulta que en mi información analítica, cuando la entregan, viene el proveedor X y el proveedor resulta que en lugar de que yo le deba, él me deba. Y me dicen, es que no importa porque de manera general está positiva. Sí, pero estás entregando una analítica donde vienen saldos negativos. E incluso créanme que a veces ni los quitan. Como tal viene su balanza, los pegan y los ponen en la analítica, que la analítica no es otra cosa que el desglose de la cuenta, ya sea de deudores, de proveedores, de las deudas que se tienen, de los bancos. Y muchas veces eso, pues no nos da una calificación correcta. Imagínense ahora la persona que lo está revisando o analizando para el crédito, que ve que el banco en unas cuentas las tienes positivas, otras negativas. Pueden estar negativas si en tu conciliación bancaria así lo tienes establecido. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo que ya se generó un pago de un cheque que se quedó en tránsito, a lo mejor me va a dar negativo porque todavía no me llega el ingreso, pero en mi conciliación debería de estar cuadrada, que en ocasiones ni siquiera eso nos presentan. Cuando en nuestro caso nos piden que analicemos la factibilidad para préstamos, para ya sea para municipios o alguna institución, nos dan esa información para poder analizarla, cómo está en la información financiera, y vemos precisamente que no está así, pues de entrada lo rechazamos, les decimos, ¿sabes qué? Pues primero que concilien cuentas. Igual vemos que dice que deben de impuestos, no sé, 10,000, y resulta que su última declaración que tiene no dice que debe 10,000, o sea, lo que pagó fue 4,000. Entonces tampoco ni siquiera me cuadra los impuestos, las cuentas que tienes de impuestos a pagar no me cuadran con tu última declaración, que así debería de ser. Mis saldos que están en contabilidad, lo único que deberían de tener son, en caso de estar al día, son los impuestos que vas a pagar del mes y que se reflejarían en mi pago de impuestos. Si yo debo impuestos adicionales, yo tendría que tener un papel de trabajo donde diga los meses que se deben. Entonces, por eso es muy importante, y más ahora que están pidiendo no solamente revisar el que es que estés pagando adecuadamente, que sí tengas el recurso, sino ahora la información financiera es de vital importancia para saber incluso si tienes esa rentabilidad y pagar el interés. Porque sabemos, luego decían, oye, y si el interés ahorita está muy alto, porque acuerden que casi está al 10%, bueno, al 10% está lo que es la tasa de referencia, ¿cuánto está saliendo un crédito? No se trata de que el crédito sea costoso o no sea costoso, porque el que sea costoso o no tiene que ver para qué proyecto lo vas a utilizar. Entonces, no solamente evalúan eso, evalúan el proyecto a que lo van a utilizar, y esta es la información. La información financiera es la más adecuada. Y muchas veces dicen quienes son auxiliares, bueno, es que yo no genero el estado financiero, para eso tengo quien lo genere, la directora financiera. Sí, pero tú eres el responsable de contabilizar y de que esa información esté correcta, porque en ocasiones los directores financieros no se van a meter a la operación. El director financiero lo que hace es agarra la información financiera y va a empezar a generar información sobre lo que le están dando. Entonces, crear conciencia que aún así que alguien lo revisa, que puede ser tu director o tu jefe, tenemos que hacer conciencia en la importancia de contabilizar adecuadamente la información, y que si contabilizamos, pues bueno, después saquen auxiliares y revisen que esté correcto, porque somos humanos y en ocasiones pues gran parte de los errores es error de dedo. Es error de dedo que lo mandé a otra cuenta, que lo mandé a otro proveedor, y créanme que se va haciendo una montaña de ¿cómo se llama? De información, donde ya es bien difícil que la puedas modificar o te lleva tiempo. Con la información que ustedes están generando y que ya van a cambiar o actualizar el R3 y va a tener otra connotación el sistema, a ustedes les van a pedir la información, o se las están pidiendo, de sus saldos. ¿Y qué les están pidiendo? Primero, depuración. Que sus saldos de contabilidad, sus saldos de proveedores, de deudores, sus cuentas de bancarias, todo esté correcto. ¿Y de dónde sale esa información? De los asientos contables. Entonces, por eso hay la importancia de manejarlo o de hacerlo correctamente. Algunas incidencias que se dan por errores contables, que son las que más nos han pasado a nosotros, es una imputación incorrecta, que es una clasificación de gastos
Nos vamos a la parte de capítulo 1000 de gastos de personal en capítulos presupuestarios diferentes. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que tenemos un capítulo 1000 y que en ocasiones, en lugar de mandarlo a la partida adecuada, me la mandan a una 3000 o viceversa. Cuando tienen los honorarios asimilables, muchos sí tienen los honorarios asimilables en el capítulo 1000 y otros lo que hacen es, aún siendo honorarios asimilables donde no hay un contrato, sino nada más hay un recibo, muchos los tienen asegurados, muchos no, o les dan prestaciones, o muchos no les dan prestaciones, lo mandan al 3000. Y no puede ser en el 3000. En el 3000 estamos hablando de que son honorarios puros. Y dicen, es que sabes que yo lo mando al capítulo 1000, al 3000, porque en el 3000 no me el gobierno no me va a decir que no. Pero si lo mando al capítulo 1000, me va a decir que no, porque no están autorizados los honorarios asimilables. Y ahí está incorrecto. Está incorrecto en dos sentidos, en la parte de la clasificación del gasto y en la parte incorrecta de aplicación del recurso presupuestal, porque en sentido estricto presupuestalmente lo tengo que mandar al capítulo 1000 y yo lo estoy llevando a honorarios. Y ahí en honorarios sí procede, pero honorarios puros. Cuando tienes un contrato y que tienes mucho que cuidar que en ese contrato no haya una relación laboral, porque lo dicen, es que es un honorario puro, no existe relación laboral, pero resulta que en el contrato tiene un horario, resulta que o da capacitaciones, o da checa, y cuando revisamos los recibos, resulta que el recibo es el 10, el 20, el 10, el 11, el 12, el 13, 14. Y ya con eso, pues ya realmente es un empleado. Entonces, no, ahí tendrá nada más mucho cuidado y en esa parte sí revisamos, son de las primeras partidas que se revisan. Las primeras que se revisan obviamente son el capítulo 1000, que representa en la mayor parte de todos, ya sea de municipios, organismos, representa entre el 80 y tantos hasta un 94% del presupuesto que se ejerce, independientemente del de obra. Aquí estamos hablando del 1000, 2000 y 3000. Que de esos tres, pues es el porcentaje más alto del capítulo 1000. Ya estamos hablando de, cuando hablas de un 5000 y de un 6000, bueno, ese es totalmente diferente, ¿no? Ese ahí no lo contamos como gasto de operación, porque esos son más bien un gasto que ya es activo y que se genera una inversión y no un gasto. Entonces sí es importante que las partidas que tengan del capítulo 1000 lo hagan de acuerdo a lo autorizado y que cuiden también en este sentido que lo que está en las nóminas sea exactamente lo que ustedes tienen contabilizado, porque aún así dicen, es que a mí me lo da automáticamente, hay quienes lo tienen enlazado el sistema de nómina con su sistema de contabilidad y presupuesto. Sin embargo, si ha pasado que al momento en que clasifican la cuenta o le dan la clasificación cuando lo configuran, resulta que se va a otro lugar, no sé, una hora extra, en lugar de irse a cierta partida, me la llevan a la mejor a una de previsión social. Y entonces ahí cuando hacemos ya la prueba de previsión social, si yo agarro para hacer una conciliación de contabilidad, ya no me cuadra con la de nómina. ¿Qué les sugerimos aquí? Que mensualmente concilien sus percepciones con el área de nómina y contabilidad y con los XML. Porque en los XML, si ustedes se fijan, ya viene si es un sueldo, ya viene si es puntualidad, asistencia, vales. De esa manera lo pueden hacer. Si bien es cierto, ustedes lo hacen y concilian sus XML para efectos de ISR, por muchos por la parte del ISR participable, muchas veces nada más se van al ISR y de manera general se van a la percepción, pero no se van ya de manera particular. Entonces, eso sí es importante porque incluso en las balanzas, cuando se revisan, ahí se ve que no te cuadra. Entonces, sí revisen todos los gastos de acuerdo a la partida, como deben de estar establecidos. O bien, si ustedes en una partida dicen, es que yo en el sueldo estoy metiendo horas extras, está bien. O sea, es válido de acuerdo a su clasificación, que te lo permita el clasificador de gastos, pero sí déjenlos establecidos y en las conciliaciones háganos. Aquí sí se les recomienda que lo hagan mensualmente, no lo hagan bimestralmente, no lo hagan al año, porque después ya no les alcanzan los tiempos. Y esta parte sí es muy importante considerarlo, porque si lo revisan ustedes para ISR, aprovechen a revisarlo para las partidas, porque esta información la tiene el SAT. Entonces sí cuiden mucho esta información.
La otra parte es una imputación incorrecta de las retribuciones de los cargos precisamente electos de los que son personales eventuales. ¿Por qué de los eventuales? Porque precisamente en ocasiones los separan ustedes y dicen, estas partidas yo no tengo nada más para eventual, pero resulta que ustedes al momento de hacerles el pago, les dan el pago, pero se los dan como una persona fija que no tiene esas prestaciones. Entonces también cuidar esa parte. Y bueno, lo que haces es la contabilidad, pues muchas veces, como ellos no se dan cuenta, independientemente se va el asiento contable a un asiento contable de una persona ordinaria, o bueno, cuando tenemos que si es sindicalizado o no sindicalizado, cada uno también tiene prestaciones diferentes de acuerdo a sus contratos. Entonces también es algo muy común que vemos. Y vemos, bueno, también pagos extraordinarios de nómina que se registran en una operación no presupuestaria y que no tienen considerada en la tesorería. ¿Qué llega a pasar aquí? Cuando hacen los pagos, más pasa en el mes de diciembre, que lo que hacen es no hacen la provisión. Dicen, ¿sabes qué? Y bueno, en muchas son muy grandes y lo que hacen es no les dan los movimientos de nómina, cierran el presupuesto y ya hacen su ajuste o hacen su devolución dependiendo si les sobró en las partidas, y resulta que ya en enero o en febrero te están pidiendo recursos. Te dicen, ¿sabes qué? Me faltó que me pagaras esta última horas extras o que le pagaras estas incidencias a un trabajador, pero no puedes hacer una contabilización si no tienes esa partida presupuestal. Entonces, ¿qué llega a pasar? Pues tú lo haces del ejercicio normal y ahí está incorrecto, porque estás ejerciendo recurso, vamos a suponer que fuera de este año del 2021, cuando tú ya no tienes recurso y lo estás ejerciendo con recurso del 2022. Y aunque tú tengas recurso, no lo puedes hacer. ¿Qué tienes que hacer? Primero pedir una autorización. Si es del Estado o si es de propio, pues tendrás que hacerlo al Consejo o al Cabildo, dependiendo cómo se establezca si es un municipio. Pero no puedes utilizar recurso que no tienes autorizado, aun que en el ejercicio digas, es que me va a sobrar, yo tengo 10 millones y tengo 2. No se puede hacer, definitivamente. Es ahí no. Y ese es muy frecuente, ese es súper frecuente que lo hagan, porque en lugar de hacer un ajuste, incluso aun cuando te lo autorizan, ni siquiera se manda el gasto, porque ya no lo tienes. Si tú tuviste remanentes de ejercicios anteriores, tienes que mandar a cuentas de ajuste precisamente de remanentes, a rectificaciones precisamente de ejercicios anteriores. No puedes hacer un asiento contable a un gasto del ejercicio porque el remanente que tienes lo tienes en el ejercicio anterior. Esos son de los errores comunes al momento de contabilizar. Ya me autorizaron, está bien, pero yo lo mando al gasto cuando no es el correcto mandarlo a sueldos. Vamos a suponer que falta un sueldo, sino tengo que mandar ratificación a los ejercicios anteriores de acuerdo a lo que te han autorizado. Y bueno, cuentas patronales de seguridad social que se contabilizan también erróneamente. ¿Por qué? Porque lo que hacen, hay instituciones que tienen la prestación de que le pagan al trabajador sus cuotas de seguridad. Entonces, esa, lo que hacen en lugar de mandarla al gasto, llega alguien a contabilizar y lo que lo contabilizan es un pasivo. Ah, pues es que lo contabilizó pasivo porque se le corresponde al patrón, perdón, a la institución, y nunca lo mandaste al gasto. Entonces tu cuenta está negativa, porque siempre lo estás mandando a un pasivo, cuando esa cuenta, si bien es cierto, tienes que mandarla a pasivo para realizar el pago, tú lo único que haces es mandas a pasivo la cuota que le correspondería al patrón, en este caso que le correspondería al gobierno, y no mandas al pasivo precisamente la cuota que le corresponde también del trabajador. Porque si tú vas a pagar, no sé, quien tiene seguro, vas a pagar 10,000, tú tendrás que mandar el total del gasto completo, incluyendo el del trabajador, porque es una prestación que tú le das, y mandarlo al pasivo, los mismos 10,000, para que cuando tú hagas el pago, automáticamente se cancelen los 10,000. ¿Qué hacen? Únicamente mandan al gasto la parte que les corresponde al patrón y ya no la mandan. Incluso yo les digo, bueno, ¿y cómo te cuadró? Porque tú lo que tuviste que haber hecho es, si lo estás subsanando y está como una prestación dentro de la nómina, ¿cómo te cuadró? Ah, es que nada más lo hacemos informativo en el recibo, por eso me cuadra, porque no se los pago. Pues como nada más lo hacen informativo, a ellos les cuadra cuando hacen el movimiento, pero me dejan desprotegido la parte del pasivo y se va generando saldos en rojo.
Y bueno, también hablamos de varios momentos que se generan incidencias, ¿no? En una cancelación de pasivos que va de acuerdo al manual o a los procedimientos que tengan, que es al momento de cancelar las cuentas de pasivos del año siguiente, es muy común afectar a fondos diferentes o centros de costeos distintos, dando como consecuencias diferencias en la provisión y en las cierres de cuentas de pasivo. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que hacemos es generamos cada año nuestras cuentas de pasivos, ya las mandamos, las enteramos, pero ahora cuando hacemos el movimiento, en enero lo hacemos mal. Tenemos nuestra cuenta de pasivo y resulta, es que lo mandé a un proveedor, pero lo mandé a un proveedor que no era de pasivo. O bien lo puse en un fondo que no era. Y cuando ya sacas tu información, pues resulta que está en pasivos, sí está en pasivos, pero está en otra cuenta. Entonces dices, bueno, pero es que sigue siendo cuenta de pasivos, sigue siendo una cuenta 2000 o de pasivo, nada más que la tengo en diferente, sí, pero no está donde debe de ser. Y ya tu saldo a lo mejor acá tienes menos 18,000 y aquí tienes 18,000 y las dos si las modificas van a estar correctos. Pero suele pasar mucho esto. Y como ya no lo revisan tanto en las auxiliares, sino lo que hacen la mayoría es, se van simplemente a los estados financieros. Entonces en el estado financiero, en un balance, no se ve. Y en un balance no se ve el error. De hecho, también en un balance, si nada más tienes la cuenta de banco, tampoco ves el error. Si yo lo mandé a una cuenta de banco diferente, no veo el error porque no estoy viendo la balanza. Si no, me voy más a mi estado financiero y dices, está bien, es lo que tengo en el banco, 10 millones, sí, pero resulta que los tienes en cuentas bancarias diferentes. Y acuérdense que eso es importante, porque decía alguien, bueno, pues que nada más lo reclasifico, no es de riesgo. Claro que es de riesgo. En un banco y en un pasivo es de riesgo porque en el banco, porque vamos a suponer que es del Estado o es estatal y resulta que tú la mandaste a federal. Entonces ya el recurso federal se generó un interés que no le correspondía. Y tú lo contabilizas porque dices, es que en bancos me generó este interés y yo lo estoy mandando a esta cuenta. Entonces, sí es un riesgo que no la clasifiques adecuadamente al banco, aunque de manera general el banco te dé. Pasa lo mismo con la provisión. Hay un proceso y cuando ustedes le revisen, tanto en Contraloría Interna o cuando lo revisen en el Estado, les van a hacer la observación que tienen todavía un pasivo pendiente de pagar cuando no es cierto. Ustedes ya lo mandaron, pero lo mandaron a otra cuenta de un proveedor o de una cuenta provisional que no era. Y bueno, enviar directamente al banco sin proveedor al acreedor que realiza el servicio. ¿Qué llega a pasar? Lo que hacen ustedes es provisionan todas las cuentas o los gastos que se van a realizar. Pero resulta que por algo no los provisionaste, no estaba la factura o simplemente no hiciste la provisión. Que en sentido estricto ya con los sistemas tienes tienes una ventaja y una desventaja hacerlo con los XML. Si yo agarro todos los XML y los provisiono sin siquiera saber si ese proveedor o que me lo validen las áreas respectivas, puedo generar provisiones en exceso porque pueden haber facturas que se hicieron pero que después se cancelaron. O sea, nadie las identificó, resultó que alguien, no sé, un director le dijo, pónmelo a nombre no sé, de gobierno de la institución, pero resulta que no se lo pagan. ¿Sabes qué? Cancélala o simplemente no la canceles, se queda viva, pero esa factura nunca salió de tus cuentas porque no se la autorizaste. Cualquier cosa. Yo no autoricé estas cuentas, pero resulta que tú, para mayor facilidad, agarras todos tus XML porque hay una contabilización masiva de acuerdo a tus configuraciones de sistemas. Agarras la configuración masiva y metes todas las facturas. Pues te ayuda tal vez porque no se te olvidó provisionar ninguna, pero también te afecta porque provisionas de más. Primero, metes gasto que no es y que pudiste haber utilizado para otra cosa. Y segundo, te está dando datos incorrectos porque esa factura se va a quedar ahí. Y a mí cuando me ha pasado veo algunas facturas que dicen, no sé, por decir Walmart, gasolina de normal, y le digo, es que esa no te va a fiar. Walmart es o pagas, no puede ser que la tengas provisionada ahí. Que pasen 2, 3 meses y no le hayas pagado a Walmart o alguna tienda de ese tipo, no es posible. Y la tienes ahí pendiente, ¿por qué? Porque posiblemente alguien la hizo. Entonces, sí, y eso pasa. Y lo que muchos hacen, dicen, bueno, yo no voy a provisionar, lo provisiono hasta que me soliciten el pago.
también es válido, pero resulta que al momento de hacer el pago, no la provisionaste por lo que se te fue y nada más haces el pago y no lo mandaste al gasto. O no afectaste el activo, dependiendo de, y ahora ¿qué pasa? Pues que traes también saldos negativos en proveedores y resulta que no lo afectaste al presupuesto. Eso también. Porque si nada más fuera el gasto y que fuera una empresa normal donde no lo mandaste, no lo hiciste deducible, pero aquí no. Aquí nos implica no afectarlo al gasto, al presupuesto, ya sea activo o sea de gastos de operación, no los afectaste. Dejaste de afectar ese gasto y al momento en que tú hiciste tu cierre, no informaste ese gasto y resulta que ya no tienes recursos. Cuando ya te das cuenta hasta que te auditan al siguiente año. ¿Y ya cómo le haces? Si ya regresaste el recurso. O simplemente no te sobró y ya no tienes. Entonces aquí, bueno, ¿qué se les recomienda mucho? Pues traten de que las auditorías, cuando hagan las auditorías, que sean en el año. Muchas veces nosotros, en nuestro caso, las hacemos trimestral. En el mismo año se acaba el trimestre, lo vas revisando, el siguiente trimestre, y lo que puedas tener a finales de año ya es menos. Si hay instituciones que dicen, no, pues yo no voy a auditar y lo voy a hacer hasta el siguiente año, bueno, si no lo haces así, al menos revisa periódicamente tu información, que no se te queden las cuentas, y bueno, más al cierre, haz una revisión más minuciosa. Y bueno, hablamos de depósitos en garantía. Es muy común confundir el registro contable cuando por parte de la entidad se realiza un depósito en garantía, que nada más no es otra cosa más que un pasivo que se tiene ahí pendiente porque es un depósito, o bien un activo dependiendo si es una garantía a favor. Pero ¿qué hacen? Lo mandan al gasto. Ese no se manda al gasto. Ese se manda a una cuenta de activo o a una cuenta de pasivo dependiendo el depósito en garantía. Si a ti el depósito te lo van a regresar, tú lo tendrás que tener en cuenta de activo para cuando te lo regresen. Aquí en esta sí es importante comentarles, o sea, la mayoría les da un recibo y hay quien no les da el recibo, pero ustedes tienen, en el contrato deben de coincidir esas garantías y lo que deben de hacer es tener, si yo saco una cuenta de depósitos en garantía, yo les voy a pedir el contrato que esté vigente donde vengan esas garantías, porque en ocasiones se les olvidan las garantías y resulta que ya no se las regresaron. Puede ser por varias cosas, a lo mejor si está rentando, puede ser que la persona que te rentó las utilizó para poder hacer el mantenimiento, no sé, pero tienes que tener precisamente donde especificaron que se hizo y ustedes quitarlo del depósito y mandarlo a los gastos en su defecto. Quitarlo, decir, ¿sabes qué? No me lo regresaron por esta situación, se fue a mantenimiento y ya no me quedó nada. Y viceversa, los otros depósitos, cuando se genera un pasivo. Entonces aquí nada más cuidar mucho los depósitos, recuerden, no son gastos, más bien es un activo o un pasivo, y que deben de tenerlo siempre muy identificado, hagan una relación, yo les recomiendo, y más cuando son en una cuantía bastante en depósitos, o que son demasiados, hagan sus papeles de trabajo y que cada mes su director, quien se lo va a revisar, que les pida en cuentas, él no se va a meter a detalle, pero ustedes de cada cuenta les pueden hacer un papel de trabajo donde le digan todos estos depósitos son 10 millones y están vigentes. Y cada mes que les entreguen la información financiera, lo revisen. No se esperen hasta el trimestre que ustedes publican. La revisión es mensual. Ustedes hagan sus revisiones, tanto conciliaciones bancarias, de deudores, de proveedores, de nómina. Aquí realmente es conciliar cada mes todas sus cuentas que se tienen en balanza de comprobación, de manera general y de manera analítica. Y bueno, en las cuentas de obras en proceso, al concluir una obra en proceso es necesario realizar la cancelación de la cuenta y enviar el registro de la cuenta de activo correspondiente de edificio. Aquí tienen buenas opciones, ¿no? La tenemos en obra en proceso, se cancela la parte de la obra en proceso, se manda ya el activo y si tenemos bien identificado ya sea el edificio, en caso de ser una obra, hay que sumárselo al edificio, pero aquí es bien importante que tengan las actas de entrega, porque en ocasiones lo único que hacen es
pagan el recurso, pero resulta que ustedes no tienen ningún acta de entrega. Y si ustedes se van, me voy a revisar y digo, el edificio 4, y yo voy a hacer una auditoría de campo. Y créanme que sí los hacemos, ¿eh? Nos vamos y ni siquiera tienes hecho el salón, o no tienes realizada esa obra, o no se hizo lo que se especifica ahí, que porque la van a hacer posterior. Y ustedes ya sacaron el recurso, sacaron el recurso, y como hicieron el asiento contable y lo mandaron a la obra, resulta que no tenemos un acta de entrega. Entonces les recomienda ahí, no hagan el total de pago hasta que tengan terminada la obra y tengan el acta. Mientras no tengan el acta de entrega, no hagan el movimiento de hacer el cambio, porque si no, al momento que les hacen la revisión, tanto física, agarran toda la parte. Yo lo que hago es, reviso lo que tienen en la plataforma de transparencia, todo lo que son los activos, obras y demás. Lo reviso, lo bajo y lo veo contra lo que tienes en contabilidad. Si no me checa, pues desde ahí lo veo. Y aparte, les pido que me den la evidencia. Si no hay un acta de entrega, tratándose de obras, pues ahí estaríamos hablando de una observación. Y luego de ahí, cuando no la tenemos, todavía nos vamos a campo. Incluso en la parte de los activos, hablando de activos, sí hacemos un levantamiento de manera física. O sea, no solamente me voy contra la contabilidad y contra lo que publican, sino aparte les pido la parte de los resguardos y me voy a revisar que efectivamente estén los activos físicamente. Igual hacemos de la obra, digo, no me voy a revisarlas todas, pero sí hacemos revisiones de las obras y nos vamos a campo para revisar que estén, ¿sí? Algo muy importante que deben de buscar es cuando le revisan o cuando lo hace la Contraloría Interna, que bueno, la Contraloría Interna ya se supone que su objetivo no solamente es que sea ya correctivo, su principal objetivo de una Contraloría Interna es que sea preventivo. ¿Qué quiere decir? Pues ellos también tendrían que darles algunas áreas de oportunidad para que sea antes de que pase, ¿no? Del proceso. Ahí tendrían que hacerlo preventivo antes de cerrar el ejercicio. Es mejor que una Contraloría Interna les diga, estás mal, y no tanto para decirle al Estado, oye, es que está mal. Más bien es para que los ayude, los encamine. Ok, dime, yo sí me acuerdo muy bien que yo siempre decía, ok, está mal, di qué tengo que hacer o dame alguna solución. Si todavía lo puedo modificar, dime algo que pueda hacer yo, ¿no? Entonces, creo que hoy en día la Contraloría Interna, porque veo aquí muchos contralores, no solamente es correctivo, tendríamos que ver si estamos incidiendo en varias cosas, ver por qué está pasando, ¿no? A lo mejor al personal le falta capacitación, ¿qué puedo hacer para ayudarlos? Que conozcan más los procesos, a lo mejor se equivocan, los sistemas son muy lentos, o sea, puede haber muchas cosas por lo que pueden estar mal, a la falta de procesos, de manuales, de políticas, y que cuando lo hacen las personas que van a llegar a hacer el proceso o la contabilización, pues lo hacen más porque no conocen o no hay un proceso o un manual. Entonces, hoy en día, pues lo que necesitamos más bien es que la Contraloría Interna apoye o acompañe en el proceso y que si bien es cierto, hace auditorías correctivas, tendría que encaminarse mucho a la parte preventiva. Y en las cuentas por cobrar de largo plazo, bueno, es común dejar cuentas por cobrar a corto plazo, y al momento del cierre anual enviarlas a largo plazo, hacer las modificaciones. Pero creo que aquí no solamente hablamos de una contabilización en las cuentas, aquí hablamos de que también recordemos que tenemos que hacerlo de acuerdo a las normas financieras. Y en las normas financieras también les pueden hacer observaciones donde tú, vamos a suponer que tenemos una deuda y tú la mandas a deuda a corto plazo. Entre comillas, no tiene un efecto que digas, bueno, me puede incidir algo, pero ya cuando lo manejas en la parte financiera, sí, porque resulta que no es a corto plazo, es a largo plazo. Imagínense a alguien que poner un municipio que pone una deuda a corto plazo y cuando van a pedir más recursos, resulta que al momento de hacer un análisis financiero, pues no te da ni siquiera para pagar, ¿no? Porque no tienes ni siquiera la solvencia o no tienes la liquidez a corto plazo. Es que sabes que me equivoqué y no era a corto plazo, era a largo plazo. Simplemente estaríamos hablando de una reclasificación que pareciera que no implica mayor problema, pero sí lo implica. Lo implica precisamente porque no solamente lo haces para la parte contable, sino hay muchas decisiones que se toman en esa contabilización
o en esa información que se da. Perdón, se me perdió aquí el archivito. Si me permiten, como que se me cerró la presentación. No sé si ustedes sí la ven. No, no se ve, maestra. No, ¿verdad? Ya no están viendo la presentación, ¿verdad? Se ve Ya. como algún elemento que tiene ahí encima. Ahí está. Se queda Ya, una déjame quitar. como barra Sí, se la moví ya. del lado derecho, se queda una barra. Ahí ya la está moviendo. Sí, Esa es la que ya se te la queda. moví. Sí, es que también a mí de repente se me perdió, perdón. Ok, entonces les comentaba que, bueno, no solamente implica una parte contable o que tú lo veas y digas, pues no pasa nada, está en pasivo y no me afecta. Sí afecta por las decisiones que se toman. Y bueno, en la cancelación de los refrendos, se requiere cancelar los refrendos que a final de año se realizan. Esto se lleva de cabo conforme se paga el proveedor, sin embargo, de acuerdo a los manuales, comúnmente no se lleva o no se cancela la cuenta de patrimonio correspondiente. También cuidar mucho Y bueno, también es revisar que la depreciación no tenga errores al generar el cierre del año y los saldos sean reales. Bueno, aquí en la depreciación creo que tenemos problemas todos, ¿no? Yo todavía, digo, antes de no estar en gobierno era una discusión la parte de las depreciaciones, algunas instituciones la tendrán bien, otras no, porque precisamente esto va a estar de acuerdo a la información que se tenga o en las cargas que en su momento se han hecho, que en ocasiones se duplicaban los activos. Dicen por ahí que los procesos o las máquinas no se equivocan, más bien es la información que generamos. Y cuando no la generamos correctamente por desconocimiento y más cuando se iniciaron los sistemas, no sé si recuerdan que decíamos, bueno, metemos el activo y que resultaba que no era así, tenías que meterle un número precisamente que era el cargo de activo y eso empezó a generar varios problemas y hasta hoy en Guanajuato, al menos todas las que yo he revisado, no hay ninguna que esté correcta. No solamente que alguna me diga, ¿sabes qué? Sí, yo sí lo tengo correcto, pues la verdad, felicidades y que nos pase por ahí el cómo le hicieron, el tip para hacerlo, pero hasta ahorita toda la parte de las depreciaciones no he tenido alguna que haya auditado y que esté correcta. Y que bueno, también es cierto que esta observación sí es necesario que se subsane, pero también es cierto que, bueno, por ser gobierno la depreciación no se considera en la parte fiscal. Por eso también para nosotros, cuando hacemos esa observación, sí lo hacemos, que pues de cierta manera es relevante, pero sí les ponemos la observación que no implica algún problema fiscal o financiero, porque nada más lo que sí se tendría que hacer es una nota donde las depreciaciones no son correctas. Una cosa es que no sean correctas y otra cosa que no estemos depreciando, ¿ve? Porque en muchas ocasiones no están depreciando los edificios. Por alguna razón no deprecian los edificios, no sé por qué, pero no los deprecian. Y recordemos que sí se deben de depreciar. Y en otras, lo que me comentan es, deprecian un terreno y un terreno no se deprecia. No sé si ahí la configuración está correcta y era la depreciación al edificio y no al terreno. Y bueno, no llevar a cabo el proceso establecido para los registros de activos y que este es frecuente porque los activos quedan sin capitalizar, que pues no se los llevan al patrimonio, no está haciendo esa capitalización y eso es muy frecuente de que no hagan ese proceso y no afecta a la depreciación. Incluso estas fueron de las primeras observaciones que se tenían, que sí se llevaba a cabo el proceso de depreciación y cuando ya nos daban un analítico de la depreciación veíamos precisamente que había activos que no estaban depreciados y era precisamente por esto, porque no los estaban afectando no hacían la capitalización y por lo tanto el activo no se iba y no se depreciaba. Y la otra parte en activos es que cuando dan de baja un activo no lo cancelan correctamente de acuerdo al proceso y aparte no cancelan una depreciación. En muchas ocasiones nos encontramos que lo único que hacen es, por ejemplo, hacen el movimiento, hacen la baja del activo y simplemente si el activo lo tenías en 10,000, hacen la cancelación de los 10,000 del activo, se lo mandan a patrimonio y ya es todo lo que hacen. Pero la depreciación, ¿en dónde queda? Tienen que ver cuánto llevaba depreciado ese activo para que hagan esa cancelación de la depreciación. Eso, y si ya está totalmente depreciado, de igual manera, cancelo mi activo, cancelo mi depreciación y hago mi asiento para la parte del patrimonio. Esto en muchas, de verdad nos pasa que no lo hacen. La depreciación como que se les va y incluso hay un proceso que ya les dan específicamente, contabilidad gubernamental,
donde les dice cómo hacerlo. Entonces, sí consideran, yo les sugiero que hagan una guía. Hay asientos contables que son normales, que si me voy al 50-40, dependiendo del sistema que tienes, o que si es cargo, es abono, pero pueden hacer, si bien es cierto, en muchas ocasiones no utilizan el manual de contabilidad que ya tendrían que tener todos, pero si no lo tienen, al menos hagan una guía basándose en las guías precisamente que genera el CONAC, y que ustedes nada más lo que van a hacer es adaptarla a sus procesos o a sus asientos contables, pero ya vienen ahí, o sea, ya están establecidas todas. Por eso yo incluso les iba a poner todas las varias asientos contables, pero no le vi como mucho sentido cuando ya hay una guía a hacerlo, y mejor decirles en qué pueden estar dando incidencias en la parte de auditoría. Entonces, no sé si hasta aquí tengan una duda. Por mi parte, en la parte de exposición sería todo. Y no sé si empezamos con la parte de las dudas. Sí, estamos recibiendo muchas preguntas, hay muchísima participación. No, hasta donde ustedes nos digan, yo no tengo problema, ¿eh? Vamos a intentar deshogar el mayor número posible de preguntas, entonces vamos a solicitarle de favor a la licenciada Liz que nos apoye dando la lectura, por favor. Muchas gracias. Nuestra primera pregunta de este Perdón, segundo dejé de bloque. compartirlas para verlas mejor, ¿eh? Sí, gracias. De cualquier forma, si me permiten, les mandamos esta presentación, y aparte tenemos otra presentación que era la que iba a dar al inicio, que es de lo que es el devengado, el comprometido, donde vienen asientos contables y mayor información. Si gusta, les mando las dos. Sí, contadora, si nos hiciera favor. Claro que sí. Bien, doy Ahora lectura sí, a adelante. las preguntas. Dice, tengo ingresos por devoluciones de IVA de ejercicios anteriores. ¿Sí se timbran y bajo qué concepto sería? No, las devoluciones de IVA no se timbran, porque las devoluciones de IVA, el ingreso, recordemos que lo tenemos en un activo. En el activo tenemos el saldo a favor, y lo único que vas a hacer es cancelar tu saldo a favor del IVA contra lo que te den. Lo que sí podrías generar de ingreso, y ese sí te pasó el producto, es sobre el interés que te genera. Ya ven que cuando es una devolución de IVA, te hacen una liquidación, y la devolución de IVA te ponen el interés que te están generando o la actualización. Ese sí es un ingreso extraordinario. El otro no se va a ingresos, ¿eh? Simplemente lo que haces es, lo tienes en una cuenta de activo a favor, y tienes que identificar mes por mes, y te va a llegar, no sé, del mes de enero tienes 10,000 pesos, pero te llegan 11,000. Vas a abonar el IVA a favor los 10,000, y entonces sí, a otros ingresos la parte de la actualización que te genere. Ahí sí es diferente, y ahí sí pudieras, ese ingreso sí lo puedes. Hay otra que no recuerdo ahorita, si quieres te lo investigo aquí, ahorita estoy en el despacho, ahorita les digo que te pasen el numerito del producto cuando lo mandamos a actualizaciones o intereses que se generan por otros accesorios derivados de contribuciones. Algo así dice que son accesorios derivados de contribuciones a favor del contribuyente, pero no todo el monto, porque el otro nada más haces una cancelación. Muchas gracias. La siguiente dice, en temas de obras FAIS, ¿ha habido alguna modificación en relación a la comprobación financiera de las obras y servicios, es decir, comprometidas mediante contrato y devengadas hasta 2023? Es decir, si las obras se pudieran ejecutar y pagar en el primer trimestre. ¿No es observación si las obras no terminan en diciembre y se pagan dentro del trimestre? Aquí lo que tendrás nada más que considerar, por cada convenio que tenemos en obra, te especifica. Hay convenios, incluso si te fijas, nosotros los pasivos, pues tenemos, como bien dices, el trimestre para pagar, pero eso va a depender del fondo y del convenio. Si el convenio me dice que yo tengo que pagar, independientemente que se pueda, incluso el estatal, ¿no? Si yo en el estatal, yo tengo para pagar el pasivo en el siguiente año de enero, resulta que el convenio dice que yo lo tengo que hacer en diciembre, te tendrías que apegar en el convenio. O sea, siguiendo las reglas, obviamente, del fondo que te den, primero, y el segundo es el convenio. Tú no tendrías que tener ninguna observación si lo estás pagando
si hiciste la provisión correcta y demás, y lo estás pagando en el primer trimestre. Gracias. La siguiente. Soy una paramunicipal y recibo donativos en especie por parte de una empresa privada. Ellos me solicitan una factura por esa donación. ¿Qué respaldo debo tener yo para justificar esa factura? Si es, ¿te lo dan en especie o te lo están dando en dinero? Nada más, perdón, ahí no escuché. En especie. Ok, lo que tendrías que tener, como les comentaba hace un momento, es la factura donde ellos hicieron la compra del producto, o si por ejemplo te van a dar algún activo donde lo hicieron, y si no la tienes, lo que tendrías que hacer es el estudio que hiciste, la revisión. Puede ser que te metas, no sé, si te dieron una computadora, pero ya no tienes la factura, ves el tiempo y puedes cotizar o revisar en las páginas, y esas pantallas las guardas y las vas a poner de sustento, el por qué pusiste el monto. No sé si ahí ellos te piden un monto específico o ya te lo están dando, o es el monto que tú les estás dando, no sé cómo lo estás manejando en las facturas que están, no sé, ahí si nos pueden dar, porque creo que esa pregunta sí es muy importante para muchos, ¿no? Sí, claro. Dice, no lo tengo. Es jitomate Bien. específicamente. Y entonces, ¿cómo le pones en la factura que te piden? ¿Qué le pones? O sea, ¿no viene cantidad, viene en cero? ¿Cómo la pones? Cantidad. Ok. ¿Y de dónde sacas la cantidad que le pones? Ellos me la dan. Okay. Sí, entonces ellos ahí lo que tendrán que hacer es, me imagino que te hacen una carta donde te especifican que el valor de producto es tanto. Me imagino que esa parte es la que te dan. Ahí nada más lo que te sugiero que les pidas, como ellos son los expertos y tú no vas a saber cuánto sale una caja, que nada más revises, que hagas una revisión sencilla, incluso puede ser por internet, ¿eh? No te pide no te da ya como algo muy específico que te diga, tienes que hacerlo de mercado, no. Tú vete nada más a internet y más o menos saca una cantidad para que veas que es correcto lo que te están dando, lo anexas y ya. Pero con la carta que ellos te dan, nada más si pone que digan que bajo protesta de decir la verdad, que lo que te están dando es correcto. Lo que también le puedes solicitar es monto, una copia de una factura donde ellos compraron el producto. En ocasiones te la van a dar y en ocasiones no. Te voy a explicar por qué. Porque cuando hacen ellos, es como si yo comprara unas playeras. Yo compro las playeras y yo te digo, te las voy a donar, pero resulta que yo ya me hice deducible esas playeras. Entonces yo te doy copia de la factura. Tú lo que tienes tu obligación de hacerlo, si tú ves que hay una factura, por ejemplo, esas playeras, es poner una leyenda que dice que no tiene efectos fiscales tu donativo. ¿Por qué? O te haces deducible las playeras cuando las compraste, o te haces deducible el donativo. Entonces, muchas veces lo que hacen es el beneficio, por eso a veces te lo dan en especie, porque ellos, vamos a suponer, digo, no sé exactamente qué empresa sea, pero vamos a suponer que ellos compran el producto y ellos lo hicieron deducible, pero aparte tú les das un recibo y ese recibo lo hacen deducible como donativo. Entonces, nada más cuidar mucho eso, con la carta y que les digas que es bajo protesta, porque los expertos son ellas, o sea, tú no vas a saber si lo que te están diciendo es correcto. Aquí en jitomates es diferente, porque es un producto, pues realmente, digo, el costo no es tan alto, pero imagínate qué pasaría en un activo donde te dan una máquina y te dicen, mira, esta máquina cuesta 2 millones y resulta que cuesta 200,000. Por eso también tú tienes que decirles, oye, dame copia de la factura, no importa que esa factura sea de hace, no sé, 10 años, no importa. Y tú lo que vas a hacer es, lo puedes hacer por medio de una depreciación en línea recta, lo agarras y si ya está depreciado y yo le pongo, si estuviera en el mercado, hasta a veces revisas ahí en las páginas y demás y lo checas. Pero en este sentido que ese te sugiero que si sea bajo protesta y si te pueden dar copia de una factura, mejor. Si quieres, ¿quieres que lo lea? Ya puedo verlo, por eso lo quité. Claro, Si se sin les hace más problemas. fácil, ¿sí? Ok, Sí. en el otro dice, el mismo caso de donación de bienes en especie para apoyar, es ese que acabaste de leer, ¿verdad? Sí. Dice, el cual debería ser el registro contable de los bienes. El donante me solicitó, les pidamos el CFDI por el monto de los bienes donados. Es el mismo,
O sea, aquí ya lo que me está diciendo, bueno, es que no sé en cuál van aquí. Ah, bueno, creo que me pasé acá. Sí, Así es de común. te pasa. Pues si después me puedes dar los datos de ellas, te lo agradecería, ¿ve? Porque me pusieron un correo y a lo mejor les damos mayor Sí, información. claro. Aquí en la parte, lo que sería en la parte de, es otra donación, precisamente al momento de entregarle el CFDI, si es un activo, te lo tendrás que llevar activo por donación. Si estás hablando de un activo por el monto que tú tienes en el CFDI, porque lo que te vuelvo a repetir, lo que estaban haciendo es agarraban el monto, lo ponían en ceros, no se puede poner en ceros, porque luego me pasan una lista, la publican y dice 000 y está publicado en cero. Tiene que tener un valor para que te aparezca el activo. Si es activo, bueno, lo vas a mandar activo con tu patrimonio. Y si ya es otro tipo de información que vas a dar, perdón, de otro concepto, porque veo que lo donas, pues sería igual mandarlo a donativos y luego tú lo tendrías que donar. Si te lo permite, también recordemos que no todas las instituciones pueden donar. Entonces, nada más tienen que tener cuidado que sí puedan ustedes hacer donativos. O sea, recibir y hacer donativos. No todos lo pueden hacer para que no tengan posteriormente problemas. Hasta aquí yo creo que es la última, no sé si vaya otra. Igual, aquí el donativo lo que tendrías que hacer, como es por un año, yo te recomiendo que lo mandes a gastos de licenciamiento. Es que hay una partida, porque nada más va a ser por un año. O sea, realmente ese no será un activo. No se te va a quedar. Y bueno, también dependiendo del monto, ¿no? Entonces realmente nada más es una licencia, entonces mejor que sea gasto. Con esto estamos concluyendo las preguntas, doctora. Okay. No sé si usted tuviera algún comentario final para dar cierre, algo que se haya quedado en el tintero, claro. doctora. Sí, bueno, primeramente agradecerte nuevamente. Por ahí creo que quité rápidamente las diapositivas, pero imagino que ustedes las van a mandar. Ahí tenemos los contactos. Igual ahí, como bien lo comentan, yo estoy de presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y voy a hacerles un comercial. Estamos dando varias capacitaciones que nosotros ya tenemos el subsidio y es sin costo. Ojalá que por ahí los podamos compartir. Una de ellas precisamente es la de Seguridad Social, donde habla de pensiones. Traemos precisamente obligaciones fiscales de gobierno, que creo que sería importante que la puedan tomar, porque digo, no solamente son los FDI, hay muchísimas obligaciones que se tienen por parte de nóminas, fideicomisos, entre otras cosas, que puedan ser. Y bueno, reiterarles la importancia de los asientos contables. Espero que haya sido de sus expectativas, que haya cubierto sus expectativas. Cuando yo lo vi precisamente, mi interés era precisamente no darles como tal un asiento contable, que fuera más bien algo que les hiciera a ustedes y que les sirviera más, el cómo lo vemos cuando nosotros auditamos o cómo lo pueden ver terceros, la información que ustedes realizan, y que aquellos que estoy viendo aquí que sigue, que habían varias que eran auxiliares o que eran responsables de información, incluso de nómina, información de compras, que vean la importancia que tiene su información, el que cuando contabilidad les pida una información o les pida una copia de contrato o el por qué les están pidiendo que pongan mayor información. Ya ven que hasta pedimos en las requisiciones, ponemos que fondo, partidas y varias cosas, que no piensen que únicamente es porque son procesos o que somos demasiados, decían por ahí, ¿no? Es mucho protocolo para hacer. Sin embargo, es muy importante tener la información. Tampoco digo que tengan de más, que llegue el momento que sea excesiva, pero que sí es importante que todas las áreas, no solamente la financiera, vean la importancia de la información que se proporciona a las áreas contables, porque de ellos depende hacia dónde van a mandar la partida. Cuando en una información, en una factura, no tienen la información suficiente y, por ejemplo, dice gastos, sí, ¿a dónde? ¿A qué partida lo voy a llevar o a qué gasto lo voy a llevar? Si tú no me das la información completa, ¿cómo puedo hacerle? Entonces, muchas veces queda nuestro criterio, porque yo considero, les voy a poner un ejemplo, que a lo mejor si yo compro, no sé, una mercancía o una máquina, yo lo mando activo, pero resulta que esa empresa se dedica a vender activos, entonces ya no es un activo, ya son mercancías. Entonces, para que vean la importancia de la información que todos los departamentos proporcionan a la contabilidad, y a la vez, volverles a reiterar la importancia
de quien es encargado de contabilizar o de hacer esos registros, que lo haga de manera muy consciente, y también las personas que revisan, que no solamente revisemos información sobre un estado de resultados, sobre un balance, sino nos vayamos un poco más allá a revisar todas las analíticas y que lo hagamos de manera mensual, porque de ello va a depender toda la toma de decisiones que se pueda dar, o bien la información, o si es un contralor interno, de ahí va a tomar información para poder hacer sus revisiones. Y recordemos que en la parte de transparencias, pues los ciudadanos podemos solicitarles a ustedes información si algo nos hace ruido de algún proceso, de alguna información. Entonces, pues nada más reiterarles esa importancia que tenemos cuando hacemos un asiento contable o cuando proporcionamos información o dejamos de proporcionar algún documento, cómo les tenemos o hacemos a batallar el área contable cuando les llega una revisión de contabilidad, ¿no? Que vete los contratos, los tiene la parte legal, que la requisición vete al área de compras, que la nómina yo no tengo la información completa y vete al área de nómina, ¿no? Y contabilidad es la que menos tiene la información completa. Entonces sería todo, y pues volverles a agradecer el que me hayan dado la oportunidad de darles esta plática. Muchísimas gracias, maestra Isela Ramírez. Quiero aprovechar para saludar al secretario técnico de la Auditoría Superior. Él es el maestro Víctor Manuel Padilla Luna, para que nos brinde un mensaje a nombre propio y a nombre también del Auditor Superior. Creo que por aquí estaba el secretario, si mal no vi. Sí, está por acá. Hola, Pepe. Hola, gracias, Isela, qué gusto saludarte y muchísimas gracias a nombre del maestro Javier Pérez Salazar. Quisiéramos pues agradecerte el tiempo que te tomas y pues la experiencia que nos compartes. Como pudiste ver, es de gran, ahora sí que de gran interés para el Estado y para ahora sí que a nivel nacional lo que compartiste. Y nuevamente nada más transmitirte del maestro Javier el agradecimiento. Ya más adelante por ahí platicaremos para hacértelo llegar de manera personal, Isela. Y nuevamente muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Les mandamos para ahí la Gracias. información. Muchísimas gracias. No sabía que eran de otros estados, perdón, Víctor. No, afortunadamente tiene un excelente alcance este programa de capacitación y por aquí veo colegas de San Luis Potosí, de Guerrero, de varias entidades de fiscalización, entonces pues es un gusto. Pues sí, muchísimas gracias. Y disculpen si dije de Guanajuato, pero es muy parecido a los demás estados, aunque cada una tiene sus sistemas. Hasta ahorita que comentaste, como los primeros vi que eran de municipios y me van poniendo de Guanajuato. Una disculpa. Y pues bueno, qué bueno que les haya interesado el tema, y pues estamos aquí para servirles. Te mando la información para que se las puedas compartir. Muchísimas gracias a todos nuevamente.